Futuros y futuras profesionales de la ingeniería y las TICs. Sean todos bienvenidos al proyecto de Ingenieros del Futuro, espacio donde buscamos explorar, opinar y debatir cómo la tecnología está transformando no solo la ingeniería, sino a todo el mundo que nos rodea. Me presento, soy Lautaro, locutor de este podcast, y hoy me acompaña mi compañera Dana. Muy buenos días, tardes o noches. Soy Dana, también locutora dirigente de este podcast junto a mi compañero Lautaro, y hoy nos vamos a sumergir en una charla sobre la gran revolución tecnológica del momento. Hablamos de la IA y cómo esta repercute tanto en el campo profesional de la ingeniería como en el resto del mundo. Además, hoy tenemos un invitado especial, quien nos va a brindar un poco más de información y contexto sobre estas tecnologías. Incluso hasta podría llegar a resolver alguna duda que tengas sobre nuestro querido amigo artificial, sea ChatGPT, Claude o el modelo de tu preferencia. Así que no dudes quedarte en escucharnos, que seguro algún tema te resulta de utilidad o de interés. Exactamente. Sin más que agregar, me gustaría entonces comenzar. Perfecto, entonces. Comenzamos con una pregunta básica. ¿Qué entendemos por ingeniería hoy? ¿Construir puentes, edificios o máquinas? Bueno, a lo largo del cursado de nuestra materia, Ingeniería y Sociedad, vimos que la ingeniería va mucho más allá de la construcción o programación, sino que implica a la ciencia e investigación, a la tecnología y a la tecnociencia. Claro, la tecnología es fundamental en ello porque desde hace tiempo que la tecnología dejó de ser solo una herramienta y empezó a transformar por completo a la sociedad y a la misma ciencia. Por ejemplo, las redes sociales no solo se convirtieron en una simple herramienta de comunicación, sino que tuvo un gran impacto en la cultura y en la forma de vivir de las personas. Exacto, imagínense que antes no se podían coordinar planes de manera tan sencilla. Los mensajes en cartas tardaban en llegar, los diarios con sus noticias se tenían que esperar, y hoy en día todo eso se puede conseguir prácticamente al instante con el celular o una PC. Y yendo un poco más a lo actual, la inteligencia artificial, que hace menos de una década se consideraba ciencia ficción, hoy en día es una realidad con la que convivimos y nos acostumbramos rápidamente, insertándose cada vez más en la cultura y en la sociedad como un integrante más, y no solo como una herramienta. ¿Quién alguna vez no tuvo alguna duda para preguntarle a una inteligencia artificial y sentir que ésta no solo responde, sino que también opina? Es algo de lo más normal hoy en día, y lo increíble es que cada vez que la tecnología evoluciona más rápido, lo que tiene claramente sus puntos tanto positivos como negativos en todos los ámbitos, sean sociales, culturales, políticos, científicos y en general en nuestro día a día. Sí, ¿alguien se acuerda de los primeros videos creados a partir de la inteligencia artificial allá por el 2022 y el 2023? Eran bastante bizarros y se notaba que la IA todavía no estaba lo suficientemente entrenada para poder replicar gestos humanos, acciones, países o mantener coherencia en sus creaciones. Las imágenes solían distorsionarse bastante en tan solo unos segundos. Eran cualquier cosa menos lo que pedías que creara. Y pensar que en tan solo 2024, apenas un año después, estos videos mejoraron y a pesar de que todavía se puede distinguir de otros materiales creados por seres humanos, sin duda el salto de calidad era notorio. Ya no solo las imágenes no se desvirtuaban a cada rato, sino que ya empezaron a captar mucho mejor todo tipo de gestos y acciones, haciendo que todo se vea un poco más natural. Y ni hablar de cómo son hoy en día los videos, las imágenes, los audios y demás material que se siente tan natural que es muy complicado distinguir entre algo humano y algo hecho por inteligencia artificial. Claramente es impresionante. Piensen en un instante que la IA podría crear una película desde cero con la ayuda de una sola persona que le dé los prompts adecuados. Sin duda es increíble y a la vez un poco inquietante para las generaciones futuras. ¿Cómo podría esto repercutir en los futuros puestos de trabajo? Hoy en día ya hay artistas de todos los ámbitos que poco a poco son reemplazados con la inteligencia artificial, lo que me lleva a otra pregunta. En el momento en el que le proporcionemos un cuerpo y capacidades físicas a la IA, ¿qué tan rápido podría adueñarse de los puestos de trabajo más comunes? ¿Qué papel podría asumir un ingeniero en un mundo donde la humanidad conviva no solo con una inteligencia artificial en una computadora, sino también dotada de un cuerpo que le permita realizar todo tipo de acciones?
Estoy totalmente segura de que son dudas que a más de uno les habrá llegado a picar en la curiosidad. ¿Cómo una tecnología puede pasar de ser una herramienta para hacer tareas y resolver preguntas puntuales a ser prácticamente una persona más de la sociedad? Quizá aquellos futuros androides no estén tan alejados como pensábamos hace unos años. Y precisamente nuestro invitado de hoy viene a despejar cuestiones y dudas del estilo. Con ustedes, Jan Schneider, ingeniero en sistemas de información y especialista en Deep Learning. Nos alegra tenerte presente el día de hoy. ¿Qué tal te va? ¿Contento de estar con nosotros? Muy buenos días a todos los oyentes y también a ustedes, la autoridad Ana. Es un gran placer, sin duda, encontrarme hoy con ustedes para poder hablar un poco sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y el rol también de todos los futuros ingenieros que nos están escuchando. Y desde ya les estoy muy agradecido con la invitación al programa. Y bueno, sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué tal, Ian? Un gusto tenerte con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial al mercado laboral de los ingenieros? Sin duda revolucionó mucho al mundo, como estuvimos hablando hace un rato con Lautaro, pero queremos saber exactamente qué impacto tuvo en el rol del ingeniero. Bien, para empezar, la IA ahora mismo se encarga principalmente de automatizar tareas repetitivas, agilizando la mano de obra humana para otras tareas, pero también está creando nuevas oportunidades. Los ingenieros de sistemas ya no solo se dedican a programar, al ser una tarea que fácilmente puede realizar un asistente de IA, sino que tienen que entender datos, supervisar los modelos que generan los algoritmos, optimizar los prompts utilizados, aplicar la ética profesional en cada acción y también comprender diseños de sistemas complejos. ¿Y qué habilidades son las más demandadas hoy en día? Yo creo que más de uno, fuera de cualquier carrera relacionada con las TICs, creerá que la demanda va más orientada a las habilidades de programación, pero no es así, ¿verdad? Exactamente. Como mencioné recién, programar no lo es todo, sino que lo que de verdad se valora mucho hoy en día, además del conocimiento técnico, es el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad a la hora de resolver los problemas, que es justamente para lo que nos preparamos nosotros los ingenieros, también el trabajo en equipo y la adaptabilidad eficaz, debido a que las tecnologías evolucionan cada vez más rápido y sin ir más lejos, en el campo de la programación hoy en día existen muchos lenguajes, cada uno con sus diferencias y ámbitos en los que destacan. Estas habilidades son enseñadas y practicadas en la universidad pública, entidad que justamente juega un rol decisivo a la hora de formar profesionales con visión social. ¿Qué otra habilidad que no se suele tener en cuenta durante la formación termina siendo fundamental a la hora de entrar al mercado? Y sin dudas creo que una de las habilidades más subestimadas por los estudiantes en general tiene que ver con la comunicación y el dominio del inglés o también otros idiomas. ¿Por qué destaco principalmente el inglés? Es sencillo. El inglés es uno de los idiomas más accesibles para aprender en todo el mundo. Se podría decir que saber español ya de por sí es un buen avance porque abre las puertas a casi toda Latinoamérica y también a España, pero para el resto de los países el español es un idioma complicado de hablar. En cambio, el inglés se puede dominar incluso sin cursos formales, aunque claro, nunca vienen mal y son lo ideal, digamos. Una persona puede aprender inglés simplemente practicándolo y escuchándolo. Además, prácticamente todos los lenguajes de programación de hoy en día vienen en idioma inglés, por lo que si uno pretende expandirse y buscar grandes oportunidades, el inglés, creo yo, es un paso gigantesco hacia ese objetivo. Personalmente recomiendo a todos añadir esta habilidad a sus capacidades lo antes posible. Exacto, y lo mejor de todo es que hoy en día la universidad pública ofrece un montón de opciones y cursos para poder dominar el idioma sin muchas dificultades. Yo creo que la mejor oportunidad para aprender inglés es en la escuela o en el colegio, ya que siempre ofrecen jornadas de distintos idiomas. Es una habilidad que hoy en día cada vez más chicos están dominando. No es algo exclusivo del nivel universitario, como si lo pueden ser materias como análisis matemático, física o álgebra avanzada. Y además no solo es útil para un ingeniero, sino para cualquier persona en su día a día. Precisamente por eso considero que es una habilidad que todo el mundo debería de tener al poseer un acceso fácil y sencillo desde una temprana edad. También me llamó la atención el tema de la creatividad.
¿Cómo se aplica eso a la hora de resolver problemas? Mucha gente piensa que aprendemos matemáticas, física y programación solo porque es en lo que se basa la carrera, lo cual en parte es cierto, tienen razón, pero tiene otras razones detrás. Todas estas materias nos desafían a pensar soluciones con los famosos problemas, utilizando las herramientas que nos proporcionan. Más adelante, cualquier cliente o grupo, empresa, puede venir con una problemática o una necesidad y claramente tener una preferencia para la solución. Ahí es donde el ingeniero debe ser creativo sobre cómo encarar el problema y resolverlo de manera eficaz y eficiente. Es increíble que detrás de esos ejercicios y problemas para practicar, no solo nos enseñan la mecánica de la materia, sino también a pensar como ingeniero. Bien, Ian. Algo que creo que a más de uno le generó inquietud, incluyéndome, fue el tema de los puestos de trabajo. Dijiste que las IA abren nuevas oportunidades laborales, pero hoy, al inicio del programa, también planteamos ciertas situaciones y dudas inquietantes a futuro. Así es, me gustaría consultarte. ¿Qué pasa con los puestos que desaparecen de a poco? El caso más reciente que desató polémicas fueron los artistas y creadores de páginas, imágenes, portadas y demás, que son reemplazados por modelos de IA que hacen lo mismo de forma más eficiente. Es, sin dudas, una de las dudas, valga la redundancia, más inquietantes a futuro. Y la respuesta la encontramos en la propia historia. Con el pasar del tiempo y la evolución de la tecnología, fuimos testigos de cómo muchas tareas, generalmente las más repetitivas, las más rutinarias y las más básicas, pasaron a ser realizadas por máquinas. Por ejemplo, el caso que se me ocurre ahora mismo es en las fábricas. Antes muchos procesos se realizaban de manera manual y se requería de mucho personal que realizara la misma acción una y otra vez. Con la llegada de la tecnología más avanzada, muchos puestos de trabajo los podía reemplazar una sola máquina o quizás dos. Esto sin duda es algo desalentador para la gente, ya que la inteligencia artificial busca exactamente lo mismo, como toda tecnología, facilitar acciones y tareas, cosa que claramente es muy conveniente para las empresas, pero perjudicial en ciertos casos para ciertos empleados. Lo ideal sería que muchas carreras busquen adaptarse a la IA para crear nuevos puestos de trabajo que busquen más un ámbito de control y supervisión sobre las tecnologías nuevas que de producción en sí, ya que inevitablemente una máquina siempre va a ser más eficiente que un humano al tener una probabilidad de error mucho menor, más longevidad, velocidad y tampoco el sentir cansancio. O sea, una máquina no va a ser perfecta, pero sin dudas va a presentar muchísimo menos problemas que lo que podría presentar un humano promedio, ¿no? Bueno, eso es verdad. Aunque sigue sonando poco ético reemplazar a humanos con máquinas. Sí, aunque todavía falta. La llegada de robots y androides que realicen trabajos y servicios como envíos, transporte y atención al cliente de manera eficaz no van a tardar en llegar. Y son trabajos muy comunes. Exactamente. Mi visión es que la IA facilitaría muchísimas de estas acciones a cambio de desplazar la mano de obra humana. Claramente es un gran desafío que la tecnociencia deberá enfrentar en futuro y para eso justamente estamos nosotros. Idear soluciones a problemáticas como esta y brindar nuevas oportunidades a la gente, buscando adaptar sus habilidades a los tiempos venideros donde la tecnología estará en estrecho contacto con el ser humano como nunca antes. ¿Vos crees que en un futuro podríamos tener pilotos automáticos de aeronaves y barcos sin necesidad de presencia humana? Y mira, siéndote totalmente sincero, no creo que un puesto de tanta responsabilidad sea reemplazado por completo. ¿Por qué? Fácil, las máquinas no son perfectas como dije anteriormente y un fallo simple en su sistema, sea por el lado de la ciberseguridad ante atacantes o fallos en el hardware, dejaría en total peligro cientos de vidas en situaciones muy delicadas. Por eso, considero que en estos casos tan importantes, siempre se va a requerir de presencia humana, certificada obviamente, que pueda actuar en caso de emergencia si la inteligencia artificial falla. Así como el humano puede fallar y la IA tomar su lugar, ambos serían asistentes del otro en situaciones como estas. Me lo imagino, y es cierto. Ambos serían un gran complemento, pero no podrían reemplazarse totalmente. Sí, así es. O por lo menos debería de ser así. En el momento en que las inteligencias artificiales desarrollen esas capacidades, en base a la ética profesional, no debería dejarse todo el peso de vidas humanas en manos de una máquina, sino que esta máquina o esta inteligencia artificial sea un complemento y ayuda para los humanos
que en este caso serían los pilotos del avión o el personal que tripula la aeronave. Claro, además, una máquina jamás podría reemplazar la empatía humana, ¿verdad? Exacto. Por el lado de aquellos que estudien psicología o medicina, se pueden quedar tranquilos de que sus puestos no pueden ser reemplazados totalmente por una inteligencia artificial, debido a que éstas no deberían de ser capaces de tener emociones como el ser humano, entre ellas justamente la empatía. Estoy seguro de que muchos se preguntarían si no sería mejor que estas inteligencias tuvieran emociones para poder entendernos e integrarse mejor con nosotros. En mi opinión sería algo muy riesgoso, y creo que si en algo están acertadas las películas y obras de ciencia ficción apocalíptica sobre robots, es que nunca es buena idea darle tal libertad a una máquina. Claramente, el racismo hacia una nueva especie que está a nuestro nivel de razonamiento crearía conflictos a escala global. Las máquinas no deberían ser nada más ni nada menos que una herramienta y estar a cargo de un humano y no poseer claramente un libre albedrío. Exacto, si hablamos en términos de capacidades físicas, un robot o androide tendría probablemente mucha más fuerza que un humano promedio, más velocidad y dolor nulo, además de una inteligencia y conocimientos técnicos ampliamente superiores. Combinar eso con emociones podría volver totalmente egoísta a la IA, y así cumplir con la famosa rebeldía de las máquinas que vemos en varias películas, ¿no? Aunque sería muy improbable, yo no diría que imposible. Por eso, a mi parecer, es mucho mejor mantener la inteligencia artificial como una herramienta y no tanto como un ser viviente y pensante. Digo esto porque justamente la raza humana no es capaz todavía de solucionar todos sus conflictos, por lo que sería muy arriesgado, como dije, el involucrar a una nueva especie que se adentre en estos conflictos y sea capaz incluso de generar nuevos. Después de todo lo que venimos hablando a lo largo de este programa, creo que ya podemos empezar a delinear cómo es ese ingeniero o ingeniera del futuro que tanto mencionamos. Porque no es un concepto abstracto, sino que es justamente el profesional que nosotros aspiramos a ser. Sí, porque está claro que no va a ser un profesional encerrado en un escritorio escribiendo código sin mirar al resto del mundo. Va a ser alguien que entienda que la tecnología no es neutra, que cada línea de código, cada algoritmo y cada sistema tiene un impacto real en la vida de las personas y que eso implica una gran responsabilidad. Exactamente. Y eso nos lleva directamente a algo que mencionamos antes, la ética profesional. El ingeniero del futuro no solo va a tener que saber cómo hacer algo, sino también por qué hacerlo y para quién. La pregunta ya no es solo ¿puedo hacer esto?, sino ¿debería de hacerlo? Y eso requiere una formación integral que va más allá de lo técnico. Claro, y eso implica también una mirada crítica. No alcanza con aprender a usar bien las herramientas del momento, como puede ser un nuevo lenguaje de programación o un framework de inteligencia artificial, sino que hay que entender también el contexto social, cultural y político en el que esas herramientas se van a aplicar. Porque una misma tecnología puede generar soluciones maravillosas o profundizar desigualdades dependiendo de cómo se use. Y ahí es donde la universidad pública juega un papel fundamental, porque no solo forma técnicamente, sino que también promueve el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y el compromiso con el bien común. Esa es la gran diferencia entre un profesional técnicamente hábil y un verdadero ingeniero con visión del futuro. Totalmente. Y eso es lo que diferencia a un ingeniero formado en una buena universidad pública. No solo sabe resolver problemas técnicos, sino que entiende que esos problemas siempre tienen una dimensión humana. No estamos resolviendo ecuaciones por resolverlas, sino que estamos resolviendo problemas para personas. Además, el ingeniero del futuro tiene que ser un aprendiz permanente. Las tecnologías cambian muy rápido y lo que hoy es novedad, mañana puede ser obsoleto. La capacidad de adaptarse y seguir formándose a lo largo de toda la vida profesional va a ser tan importante como los conocimientos técnicos iniciales. Ya no alcanza con recibirse y listo. Hay que estar en una constante actualización. Y que también tiene que ser un buen comunicador, como vimos con el tema del inglés, pero también en su propio idioma. Saber explicar ideas complejas de manera clara, trabajar con equipos multidisciplinarios y escuchar a quienes no son especialistas. Porque al final la tecnología se hace para las personas, no para sí misma. Si no podemos comunicar lo que hacemos, difícilmente podremos generar un impacto real. Exacto. Y ahí precisamente entra la creatividad y la capacidad de innovar, pero con una brújula ética.
No se trata de innovar por innovar, ni de implementar la última tecnología porque sí, sino que se trata de innovar para mejorar la calidad de vida de la sociedad. La innovación sin propósito social es solo entretenimiento tecnológico. Y también de pensar en la sostenibilidad, no solo en el sentido ambiental, aunque eso es fundamental, sino también en el sentido social. ¿Cómo hacemos para que los beneficios de la tecnología lleguen a todos y no solo a unos pocos? Porque la brecha digital es real y si no la tenemos en cuenta, podemos estar profundizando desigualdades en lugar de reducirlas. Porque un ingeniero que no piensa en el impacto social de su trabajo, en el fondo está haciendo un trabajo incompleto. La técnica sin ética, sin conciencia social y sin empatía puede ser peligrosa. Puede generar herramientas que funcionen perfectamente desde lo técnico, pero que dañan a las personas o a las comunidades. Y eso es justamente lo que vimos a lo largo de toda esta charla. La inteligencia artificial, la automatización, la transformación digital son todas herramientas muy poderosas, pero el verdadero valor está en cómo las usamos. El ingeniero del futuro tiene que ser un puente entre la tecnología y la sociedad, alguien que pueda traducir necesidades humanas en soluciones técnicas, y que también pueda explicar las implicancias técnicas a quienes no son especialistas en el campo. Así que, resumiendo, el ingeniero del futuro tiene que ser técnicamente competente, pero también tiene que ser crítico, ético, comunicativo, adaptable y socialmente comprometido. Es un perfil integral el que combina el saber hacer con el saber ser y saber convivir. Y sobre todo, tiene que entender que la ingeniería no es solo una profesión, sino una forma de contribuir al mundo. Un medio para construir una sociedad más justa, más inclusiva y preparada para los desafíos que se vienen. Exactamente, porque al final del día no importa realmente cuánta tecnología tengamos si es que no la usamos para hacer la vida de las personas un poco mejor. Y ahí está el verdadero sentido de nuestra profesión. No es solo construir sistemas, sino es construir un futuro. Y creo que esa es la gran conclusión que nos llevamos de toda esta charla. El futuro de la ingeniería no está solo en la tecnología, está en las personas. Y nosotros, como futuros ingenieros, tenemos la responsabilidad de construir ese futuro con ética, compromiso y visión social. Bueno, llegamos al final de este recorrido. Hemos hablado de inteligencia artificial, de automatización, de ética, de sostenibilidad y del rol del ingeniero en un mundo que cambia a gran velocidad. Y creo que después de todo esto podemos sacar algunas conclusiones importantes que nos van a quedar como aprendizaje más allá de este podcast. Sin duda. La primera es que la tecnología no es buena ni mala por sí misma. Depende de cómo la usamos y para qué la usamos. Por eso es tan importante que los futuros ingenieros no solo se formen en lo técnico, sino también en lo humano, en la capacidad de preguntarse el porqué de cada decisión que toman. Exactamente. La inteligencia artificial, los sistemas automatizados, las grandes bases de datos, todo eso son herramientas. Y como cualquier herramienta, pueden usarse tanto para construir como para destruir, para incluir o también para excluir. La diferencia la pone el criterio ético y la responsabilidad social de quienes las diseñan y las implementan. No es solamente una cuestión de capacidad técnica, sino también es una cuestión de valores. Y también aprendimos que el ingeniero del futuro tiene que ser un profesional con una mirada amplia, que entienda el contexto social, cultural y político en el que va a trabajar, que sepa comunicarse con otros profesionales, con los usuarios y con la sociedad en general, que no tenga miedo al cambio, pero que tampoco se deje llevar por la novedad sin reflexionar críticamente sobre sus implicancias. Porque la innovación no es solo hacer cosas nuevas, sino hacer cosas mejores. Y eso implica pensar en las personas, en la sociedad y en el planeta. Esa es la verdadera sostenibilidad. No solo la ambiental, aunque es fundamental, sino también la social y la ética. Un ingeniero que ignora el impacto de su trabajo está haciendo las cosas a medias. Claro, y en ese sentido, el rol de la universidad pública es fundamental, porque no solo forma profesionales técnicamente capaces, sino ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que tenemos que valorar y defender, porque es el piso sobre el cual construimos nuestra identidad como profesionales en nuestra carrera. Así que el mensaje final que queremos dejarles es este. La tecnología avanza,
las máquinas evolucionan, los algoritmos se vuelven más complejos, pero el corazón de la ingeniería siempre va a estar en las personas. Porque al final, no importa cuán inteligente sea una máquina, nunca va a reemplazar la creatividad, la empatía, la curiosidad y la pasión humana. Esas son las cosas que nos hacen únicos. Y con eso nos despedimos, agradeciéndoles profundamente por habernos acompañado hasta acá. Esperamos que esta charla les haya servido para reflexionar, para cuestionarse y para pensar en el tipo de profesionales que queremos ser, porque el futuro no es algo que nos va a pasar, sino algo que nosotros vamos a construir. La verdad que fue todo un placer participar en este espacio y poder compartir estas ideas con todos ustedes. Recuerden que el futuro no está escrito y que nosotros, como ingenieros, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de escribirlo con ética, con compromiso y con visión de futuro. No es una carga, sino que es un privilegio. Les agradecemos por escuchar, por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad de futuros ingenieros. Los invitamos a seguir explorando estos temas, a preguntarse siempre el porqué de las cosas y a no perder nunca la curiosidad. Porque de eso se trata la ingeniería, de preguntarse, de explorar y de encontrar soluciones. Esto fue Ingenieros del Futuro, un podcast hecho con ganas, con ideas, con mucho compromiso y con la certeza de que el mejor camino es el que construimos juntos. Hasta la próxima, gente, y recuerden que el futuro empieza hoy. Nos vemos.